Álbum de fotos es presentado con el auspicio de una columna, 4 personajes, 4 figuras alegóricas y una mujer sosteniendo un faro son símbolos de un pueblo que luchó heroicamente por alcanzar su libertad. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa Álbum de Fotos. Una escultura se erige en el firmamento, sostenida por una columna. Ataviada con un frondoso vestido, con su mano derecha eleva un faro y a sus pies posan una musa, un hombre y un cóndor. La columna entallada con varias leyendas a su alrededor está envuelta por una hilera de figuras femeninas que suben a la cúspide con palmeras y flores. La obra reposa sobre una base cuadrada y la escoltan en primera fila 4 hombres parados sobre un pedestal, usando diferentes trajes. Un poco más abajo, 4 alegorías, cada uno portando símbolos representativos. El monumento está ubicado sobre un terreno baldío y fuera de su perímetro se divisan varias casas. Para los guayaquileños, identificar de qué escultura se trata es fácil. Un monumento del Parque Centenario. Los próceres de la 9 de octubre. He sabido que es el monumento de la independencia de Guayaquil, pero... Sin embargo, si preguntamos el significado de las esculturas alegóricas que la componen, este es el resultado. No tengo idea y tampoco de qué año será esto. Los demás personajes, algunos los conozco, pero menos a la señora que se encuentra ahí, que no sé quién es ella. No tengo ni idea porque no me he acercado a verificar bien quiénes son los que están ahí sentados. La columna de los próceres representa la gesta libertaria de la independencia de Guayaquil. Según el Patriota de Guayaquil, el 13 de octubre de 1821, la Junta de Gobierno decretó el 9 de octubre como feriado en toda la provincia y para perpetuar la memoria de este día, la elevación de una columna bajo la inscripción Aurora del 9 de octubre de 1820. Sin embargo, el primer intento de perennizar la emancipación se hizo realidad 66 años después. El 18 de septiembre de 1887, una vez constituida la República del Ecuador, el doctor Francisco Campos Cuello propuso un programa para las fiestas de octubre con el fin de recaudar fondos para el monumento, que tendría su preinauguración en octubre de 1918, fecha a la que corresponde nuestra foto. La plaza es una plaza cívica, ¿no? Es una plaza dedicada a los próceres. Si vemos la iconografía de la plaza, nos encontramos que es una especie de templo al hombre y una especie de templo a la libertad. En julio de 1891, el Ayuntamiento de Guayaquil, bajo la presidencia del doctor Pedro J. Boloña, aprobó el proyecto presentado por Juan Illingworth y Alfredo Vaquerizo Moreno, que luego fue expedido en un acuerdo, resolviendo erigir una columna de bronce y mármol. En el pedestal, 4 estatuas de Febres Cordero, Villamil, Antepara y Olmedo, por ser los protagonistas de la aurora gloriosa. Para su ejecución, se creó el Comité Cívico 9 de octubre. El primer lugar escogido para esto fue la intersección de la calle Boyacá y 9 de octubre. Pero el expropiar esos terrenos, que si bien es cierto, en ese entonces no eran tan centrales como lo son ahora, representaba una cantidad de dinero bastante importante, bastante grande. Entonces, tanto por eso
como por conseguir un terreno más grande aún, lo hicieron más lejos, en la intersección de la calle 9 de octubre y 6 de marzo, que es donde estamos en este momento. Debemos recordar que en ese entonces gran parte de estas 4 manzanas que fueron expropiadas estaban construidas. Tenemos aquí un aproximado de casi 9.000 metros cuadrados de parque. En la esquina, lo que vemos en esta hermosísima foto, encontramos actualmente el Palacio de Justicia. El espíritu colaborador de los guayaquileños y sus donaciones no se hicieron esperar y con las rentas obtenidas recaudaron 500.000 sucres. Para garantizar el buen uso del dinero nombraron como su representante en Europa al doctor Víctor Manuel Rendón, quien convocó a un concurso de proyectos. El 9 de octubre de 1820, cuando Guayaquil se liberó del yugo español, tanto así de que cuando se pensó hacer todo este conjunto, digamos, estatuario, todo lo que es la Plaza del Centenario, se convocó a artistas europeos, pero franceses, italianos, alemanes, no a los españoles, porque por consideraciones a los españoles se pensó acá de que quizás ellos no iban a querer participar en esto, porque lo que se estaba haciendo era una exaltación a la liberación que el Ecuador tuvo de España. Pero los mismos artistas españoles pidieron ser incluidos en el grupo de los que hacían las propuestas. Y efectivamente ganó un grupo español, ganó Agustín Querol. Agustín Querol, escultor español, era reconocido por sus obras en Europa, con especialidad e innovación de trabajos en gran escala, sobre mármol de Carrara y por sus técnicas de fundición de bronce. Pero más allá de la forma del monumento, cada detalle debería estar relacionado con la historia de la independencia de Guayaquil, para lo cual tuvo que estudiar nuestra historia. En 1908 terminó en yeso la mayoría de las partes del monumento, incluida la figura alegórica de la historia, que por su hermosura originó controversias en España a tal punto que trataron de impedir su salida sin éxito. Lastimosamente, en diciembre de 1909, Querol murió repentinamente, siendo el escultor Folgueras, discípulo de Querol, quien tomaría la posta en el adelanto de la obra. Sin embargo, poco después también fallece. La conclusión del monumento fue designada al escultor catalán José Montserrat. La parte alta, los medallones, bajos relieves y las alegorías del fuste, así como las otras piezas, fueron fundidas en bronce en Barcelona, España. Pero, ¿cómo llegó desde España a Guayaquil el monumento? ¿Y qué trabajos tuvieron que realizarse en los terrenos y sectores aledaños de la Plaza del Centenario? Se lo contamos al volver. Para conocer más detalles sobre nuestra fotografía, recurrimos a la relación histórica de 1918 de don Camilo de Estruje. Según los documentos, el 9 de octubre de 1899 se colocó la primera piedra para los trabajos de cimentación en la Plaza del Centenario. La columna fue contratada con Querol por 400.000 francos, pero terminó costando 600.000 francos, es decir, aproximadamente 500.000 sucres. Efecto de los atrasos, gastos de transporte que se elevaron, producto de la Primera Guerra Mundial y el seguro marítimo. El traslado fue en barco desde España a Nueva York, hasta llegar a Guayaquil.
el doctor Víctor Manuel Rendón embarcó las piezas en 3 vapores, mientras el fuste viajó en un 4º vapor. Para su desembarque se utilizó la grúa de la Casa White. En 1914 llegaron a Guayaquil 159 piedras de la base de granito y mármol rosa, así como el capitel de mármol blanco. Fue una obra titánica incluso sacarlas del barco, porque en Guayaquil no existió una grúa que logre sacar las piezas desde el barco, porque la base de hormigón vino en pedazos, la base, perdón, de granito. Si ustedes ven el primer nivel, que es de granito, la pieza más pequeña pesaba 8 toneladas. Entonces la grúa que existía en la aduana no podía cargarlas. Así que la grúa que tuvo aquí, instaló aquí, la misma compañía White, tuvo que trasladarse al puerto para poder descargar el barco. En su guía histórica de Guayaquil, el historiador Julio Estrada relata que en el año 1918 se rellenaron con cascajo las lagunas, se compactó el terreno y las casas en la avenida 9 de Octubre fueron refaccionadas. Para aquel entonces, el Boulevard 9 de Octubre contaba con palmeras y decenas de árboles que adornaban la avenida, los mismos que fueron cortados de raíz por orden de la Junta de Embellecimiento para el Centenario, con el fin de que la columna de los próceres se pueda divisar con facilidad desde el malecón. Sin embargo, la Plaza del Centenario, con el paso de los años, se ha convertido en el pulmón del centro de la ciudad, pues aquí existen cerca de 60 especies de árboles y plantas de clima tropical. Se empieza a reforestar esta área y vemos muchas especies que son nativas de Ecuador y otras no. Por ejemplo, tenemos el mango, Mangifera indica, que es originaria de la India, pero fue introducido a América por los portugueses y luego vino acá a Ecuador. Aquí en la plaza hay aproximadamente 60 especies. Bueno, ahí cabe destacar que también tenemos el ceibo. El árbol de ceibo pues, es considerado una de las especies emblemáticas del bosque seco tropical. Además de eso tenemos una especie emblemática como es la Carludovica palmata, es el nombre científico de la paja toquilla. Carludovica le pusieron en honor al rey Carlos IV de España. Y es la planta que nosotros podemos ver en este espacio. ¿Cuál es la importancia que tiene la palma toquilla? Desde hace aproximadamente 3.000 años atrás ya se venía utilizando por los aborígenes de la costa ecuatoriana para el tejido. En el 2 de diciembre del año 2012, la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Aquí nos encontramos con una palma cola de pez, que es una especie introducida acá al Ecuador. Esta palma tiene un fruto que es un poco urticante, y siendo de esta manera tóxico, porque si el ser humano la manipula, lo toca, se le puede inflamar o se le puede hinchar las manos o los dedos. Aquí tenemos la palma africana. Esto corresponde a la palma, especie introducida de África acá al Ecuador, y que hoy en día es uno de los soportes económicos del país porque se extrae lo que es el aceite de palma africana. Esta es la hoja del árbol de Bayrún. Si nosotros la partimos y olemos, esto tiene algo característico, es como si tuviésemos canela en la mano. Este árbol también es introducido desde el Caribe acá al Ecuador. Se utiliza mucho en lo que es la industria de perfumes. La Plaza del Centenario es un lugar que rinde tributo al ecosistema. Hasta aquí llegan turistas, predicadores, otros la utilizan como una simple zona de paso para trasladarse desde la calle Pedro Moncayo hasta Santa Elena. En especial, se ha convertido en el centro de reuniones de viejos amigos. Soy un hombre de 65 años que viene a traerse, a pasar un tiempo conversando con los viejos amigos. Mi pensar, es mi opinión muy personal de que esto me sirve, en mi caso a mí, en el sentido de desestresarme, dialogar. Y por lo general, pues ya a esta edad ya uno busca gente de su edad, de gente que comparta nuevas y antiguas historias, ideas y muchas cuestiones. Por eso me gusta aquí. Desgraciadamente, hay un malestar aquí, de que después de las 7 de la noche, el sistema alumbrado no funciona, mi estimada licenciada. Y para que arreglar ese parque más bonito, me arreglar con las luces más potencia, o puro aquí no.
en la calle Uro uno sale por aquí al juzgado y uno sale Uro del parque de noche. Aunque hay unos que prefieren contarle sus penas a la naturaleza. Los frondosos árboles son el hábitat de aves y animales que han llegado hasta el lugar en busca de refugio. En cuanto a fauna, tenemos aquí especies de aves más que todo, que son el garrapatero, tenemos otro que le llaman el negro matorralero, en el campo se le llama negro tilingo. Tenemos la paloma doméstica. Ojo, con la paloma doméstica hay que tener mucho cuidado, porque este animal es transmisor de la salmonelosis. Entonces, las especies, a veces las personas le dan de comer, pero ese animalito defeca en algún sitio y si no se tiene cuidado, al ser humano le transmite lo que es la salmonelosis. Además de eso, tenemos el hornero del Pacífico, hay el perico caretirrojo también hay aquí en este sector. Tenemos la viviña, y también se la conoce como periquito del Pacífico. Y el periquito cachetigris también hay aquí. Estos arbolitos sirven para las especies de aves, también vienen aquí. Se puede observar alrededor también de 15 especies de aves en estos sitios. Por ejemplo, en la palma africana, nos damos cuenta que en la tarde, por ejemplo, los loros, ellos comen la cáscara, por decirlo así, que también tenemos aquí algunas especies de palma africana. Entonces también es un beneficio y por eso ayuda a que ciertas aves estén aquí en el sector. Tenemos otra especie que son las ardillas. Y también hay gatos en este sector que ya son por el ser humano que los ha traído, los han botado en este sitio. Las iguanas también se las puede ver, es una especie de reptil que también hay aquí, pero son pocas. Aunque estamos en pleno siglo XXI, aquí aún permanecen los tradicionales fotógrafos de antaño, listos para tomarle una foto en blanco y negro, con una cámara antigua, aunque también se pueden fotografiar a color, instantáneas y a un precio módico. Los caballitos son la atracción de los más pequeños. El costo es barato, $2, 8 fotos. Y muchas personas que no tienen, $1.50 le cobramos, $1.50. Yo trabajaba con la máquina de tripo, que era la de blanco y negro. Venían bastantes turistas a tomarse la foto. Ahora cuando salió la digital ya los turistas no vienen, pero vienen con sus cámaras grandotas aquí a tomarse la foto. Ya no hay el trabajo que antes había. Todo cambió, lo digital cambió todo. Todo el mundo tiene sus cámaras, teléfono. El trabajo bajó muchísimo. Salimos ya porque uno está acostumbrado aquí. A veces nos hacemos 5, 8 trabajitos, 10 trabajitos. Hay veces no vamos en nada. Venía, me paraba, metía la cabeza ahí. Yo mismo revelaba la foto en blanco y negro, él mismo entregaba la foto. No demoraba ni 10 minutos, ya su foto ya estaba en blanco y negro. Era un trabajo muy bonito y bien apreciable, la gente apreciaba ese trabajo, mucha gente, y todavía lo aprecia. El material, los químicos ya no traen, muy pocos son los que traen. El material está caro, pues ya en la actualidad el mundo digital pues ya este proceso en esta máquina, ya la gente casi no saca mucho blanco y negro, de repente por ahí. Más tomo fotos a colores ahora, pongámosle en ese caballito, el león, que llama la atención a los bebés más que todo. Eso. La columna de los próceres, además de historia, alberga personajes patrióticos, figuras alegóricas y emblemas que la acompañan. Si desea conocer cómo se celebró la fiesta del centenario, qué representa cada escultura y quién es la mujer que aparece en la cúspide, no se vaya, ya regresamos. Nuestra fotografía de hoy nos traslada al año 1918, 2 años antes de celebrarse el centenario de la Aurora Gloriosa. La columna de los próceres
fue preinaugurada por el Comité Ejecutivo presidido por Juan Illingworth y Alfredo Vaquerizo Moreno como vicepresidente. Finalmente, la plaza fue inaugurada oficialmente el 7 de octubre de 1920. De tal forma que el 9 pudo venir el presidente de la República y todas las los mandatarios y autoridades de la ciudad a rendir homenaje, como hasta ahora se sigue haciendo, a los próceres. Y se la engalanaba en estas fiestas, principalmente por la época de cuando se celebró en 1920, se ponía arcos en toda la calle 9 de octubre, arcos llenos de flores o con alegorías significativas al acto de 9 de octubre, pero eran temporales, no eran algo que quedaba eterno, sino que una vez que pasaban las fiestas se retiraba porque eran hechos con papel, con cartulina, con madera y nada más. Esa era una forma de celebrar, cosa que la calle se veía muy bonita. Hay fotos que se ve la calle con los arcos de flores. Además que los desfiles siempre por esa calle y el día que se inauguró la columna, hubo mucha fanfarria, muchas flores, muchas chicas engalanadas como musas, como diosas, llenas de flores, y las bandas de guerra que tocaban. Entonces fue una fiesta porque todo Guayaquil participó. Las esculturas elaboradas en bronce representan a los personajes históricos ubicados en los 4 puntos cardinales. Que vemos en la parte baja y de frente al prócer José Joaquín de Olmedo, que es en gran medida el ideólogo de la independencia, vestido con el traje colonial. Hacia nuestra derecha tenemos al general Villamil, hombre muy entusiasta por la independencia, en cuya casa se reunió la fragua de Vulcano, la reunión conspirativa previa a la independencia. En la parte de atrás vamos a encontrar a José de Antepara, hombre civil, y una persona o un personaje realmente romántico y muy interesante de la historia, que murió en la batalla de Huachi al cruzar entre los dos bandos contendientes. En la elevación sur, la que da hacia Vélez, está León de Febres Cordero y Oberto, ¿no? Un venezolano que llegó acá con el escuadrón Numancia, un personaje que era veinteañero, era una persona muy jovencita, muy arrojado, y ese es el que le dio el vigor, la pasión al 9 de octubre. Él tenía una enorme facilidad de palabra y era muy vehemente. Por eso lo vemos ahí dando un discurso, está como alzando la mano y es una figura que tiene muchísimo movimiento. Es sumamente interesante. Y en la parte baja de la escultura de él lo encontramos a él coronado por la fama. Unas musas se acercan por los pueblos liberados. Donde están los militares las elevaciones son cuadradas y donde están los civiles son redondas. Pero no es que queremos decir que los militares sean cuadrados, sino que los ángulos, la figura geométrica cuadrada, significa la concreción de los hechos, ¿no? En cambio, la circular es la creación filosófica de las ideas. Todo aquí es de tamaño gigantesco. Lo que ocurre es que las proporciones son de tal forma que pareciera que fuera chiquita, ¿no? Por ejemplo, el Olmedo que ustedes ven ahí debe tener fácilmente 2,5 metros. Son casi del doble del tamaño de una persona normal. El monumento también tiene varios emblemas y en cada uno de sus ángulos 4 figuras alegóricas, cuyo significado mitológico es un misterio para muchos. En el fuste encontramos varios nombres. Un sol, y está envuelto por unas hermosas musas que llevan ofrendas. En el capitel, elaborado en mármol de Carrara, vemos un cóndor y un ícaro con un mensaje claro. La primera que vemos del lado izquierdo, que es una figura hermosísima, una figura pensativa,
tenemos un libro cerrado de su lado izquierdo. Es decir, ya pasaron las cosas, fueron escritas, ¿no? Es la historia. Sobre esta elevación vamos a encontrar al patriotismo, ¿no? Tenemos otra vez una figura femenina. Esta figura femenina está desnuda y solo tiene una bandera en la mano. Ahí viene el hecho de que esta figura representa la patria nueva, que está casi desnuda de historia. Tiene nada más el patriotismo simbolizado en la bandera que la viste. Hacia el lado de Pedro Moncayo encontramos la figura del heroísmo. La figura del heroísmo es la única figura masculina de las 4 alegorías que tenemos aquí. En su mano tenemos una pequeña estatua de la libertad, una pequeña figura, una Nike, ¿no? Una figura alada, ¿no? Siempre cuando vamos a ver figuras con un pequeño personaje al lado, esa es la libertad, y él tiene la libertad en la mano. Y del otro lado, que desde este ángulo no podemos ver, es justo que hablamos, que coincide con el Palacio de Justicia, está la figura alegórica de la justicia. Ella está con un libro abierto, es una figura también hermosa, está con un libro abierto, está viendo los hechos, y del otro lado tiene una espada, ¿no? Y ella va a impartir la justicia. Además está coronada por un yelmo, ¿no? Un yelmo militar. Entonces es una figura un poco más severa, muy parecida a las personalidades arias, más bien, porque está con trenzas y todo eso. Es una figura un poco más fuerte, más recia, pero igualmente hermosísima. A continuación vamos a encontrar la segunda parte, que es hecha de travertino, es mármol rosado. Ahí vamos a encontrar también medallones de otros próceres menores de la independencia, pues está Escobedo, Jimena, etc. La plaza cuenta con un cerramiento y 4 entradas monumentales, cada una con una estatua que reposa sobre grandes pedestales de mármol. Todo su diseño corresponde al trazado arquitectónico griego. En su entorno convergen los 4 elementos de la antigua física: fuego, aire, tierra y agua. Ese portal se llama Los Aurigas. Los Aurigas, mejor dicho, eran los caballistas que dominaban una viga. La viga es un carruaje pequeño, un carruaje de combate que usaban los generales romanos para dirigir en el frente. Es un carruaje ligero llevado por 2 caballos. El otro pórtico grande que tenemos es el que da para Pedro Moncayo. Tenemos a un hombre maduro, más bien mayor, con una serpiente en la mano que representa las pasiones que en la juventud hacen presa de todos nosotros, pero que en una persona madura, mayor ya, finalmente son dominadas, aunque yo tengo mis dudas, pero ese es el mensaje que nos trae, ¿no? Ya el dominio de las pasiones. Y hacia el otro lado, la podemos ver ahí, delante de la estación de la Metrovía, está la figura de la naturaleza, plácidamente recostada. Tiene un cántaro donde sale el agua lustral y una cornucopia, un cuerno de la abundancia que representa la naturaleza pródiga. Es un personaje también fuerte, un tanto andrógino, que también tiene una concesión a lo tribal y americano, que es un collar que nos recuerda a las tribus originarias de América. La que sigue es el pórtico sur, que da hacia la calle Vélez. Las artes mayores las vamos a identificar, porque en la parte inferior tenemos una lira, tenemos una escuadra, ella está con un martillo. Entonces estamos hablando de la música, estamos hablando de la arte, de la escultura, y hacia el otro lado encontramos las artes menores. Encontramos entonces una rueda, un uso de hilar. Estamos hablando de las artesanías. Y el portal norte, que es la calle Víctor Manuel Rendón, encontramos 2 figuras. La una que representa a la agricultura, que es una mujer que está con una hoz y los frutos producto de la agricultura.
Y tenemos también a Hermes, que está pues con las alitas, con un casco, unas alitas y todo eso, o Mercurio también, ¿no? Lo podríamos decir que es él, que es el patrono del comercio, de la industria, de las comunicaciones y de la medicina. La Fuente de los Leones es posterior, fue adquirida en los Estados Unidos, fue traída de Nueva York, está ahí los sellos y todo eso. Con esa completamos los 4 elementos y ahí encontramos el elemento agua, ¿no? En la parte superior tiene una aguadora, ¿no? Desde el cual sale el agua que luego pues, se distribuye por el resto. Finalmente, en la cúspide tenemos a la emblemática Estatua de la Libertad, izada el 8 de diciembre de 1917 y colocada en la cima del monumento. Ese día hubo fiesta. El momento en que se la elevó, aquí en Guayaquil en 1918 creo que fue, se puso en la cúspide de la columna, hubo una gran fanfarria, una gran fiesta. El grupo musical, la banda musical Rumiñahui, tocó mientras se la estaba elevando con grúas y el público estuvo presente y hubo cánticos y fiesta, porque en realidad, aparte de todo lo que es la columna, ella es lo máximo porque representa a la diosa que nos impulsa a ser libres. Una diosa romana que ha sido inspiración de pintores y que tiene una estrecha relación con la misma Estatua de la Libertad de Nueva York. La mitología es que ella era la diosa Libertas, que en la época antigua los romanos la utilizaban mucho para representar a los esclavos que eran libertados. Entonces la diosa Liberta era la imagen representativa de eso, y cuando el esclavo era libertado, el dueño del esclavo que le daba la libertad tendría que se daba la vuelta alrededor del esclavo, era una ceremonia, y en ese momento le entregaban a él un documento donde decía que era libre y él podía irse. Y estaba la estatua de la diosa Liberta presente, porque era en un sitio donde se la veneraba, en la antigua Roma. Así que en todo caso creo que de alguna forma he contribuido a lo que sucedió en 1820, perennizando de manera que el público la pueda ver y puede estar hasta en una casa, en algún sitio, la estatua que está en la columna, pero que yo la tengo en pintura, porque está humanizada. No está pintada como que fuera una estatua, sino como una persona, como una mujer que está ahí con la antorcha y con el traje que vuela al viento, libre. Esta pintura se la debelizó el 9 de octubre de 2015 en el malecón, ahí en donde queda la fragua de Vulcano. A las 5 de la mañana se la debelizó porque fue, se puede decir, el cuadro que estuvo ahí presente para que se haga todo el acto que se realizó a continuación. Faltan 4 años para que los guayaquileños conmemoren el bicentenario de su independencia. Mientras tanto, cada 9 de octubre la Plaza del Centenario abre sus puertas desde las 5 de la mañana para que instituciones públicas y privadas puedan admirar su majestuosidad y dejar sus ofrendas como tributo a la aurora gloriosa. La aurora gloriosa que anuncia libertad, 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 libertad. La próxima semana en Álbum de Fotos. Una foto que muestra una estación de trenes. Podremos descifrar de qué lugar se trata y cómo se encuentra actualmente. Los detalles sobre el año en que fue tomada y el crecimiento urbanístico dentro de una gran ciudad. Te esperamos el próximo sábado a las 15 horas. Álbum de Fotos fue presentado con el auspicio de